Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de historia, ¿sí? Nuevamente, es un gusto siempre estar con ustedes. Bienvenidos a todos. Es un gusto y un placer por parte de la institución EduTech entablar todo este conocimiento, ¿sí? De las materias que doy. Me presento nuevamente, soy el doctor Andrés Ojeda. Un gusto, nuevamente les menciono estar con ustedes. Vamos a conocer, como la clase anterior, que vimos muchos temitas sobre el tema de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Edad Media, la Edad Contemporánea y el presente de hoy. Vamos a seguir con temas relacionados a la historia en general del mundo, ¿no? Vamos a ver muchas situaciones que han sucedido, muchos acontecimientos que podrían haberse desarrollado dentro de este proceso. Eso nos enseña a conocer grandes hechos históricos, grandes situaciones que han sucedido y que podemos llegar a conocer para un mejor desenvolvimiento en el aspecto histórico, ¿no? Entonces, hay que encontrar estas situaciones de la verdad histórica que nos permite el conocimiento pleno del mismo, ¿no? Vamos a ver, voy a compartir las diapositivas que siempre les comparto para proceder con el temario, ¿correcto? Listo, nos quedamos en la anterior clase, como les mencionaba, la Segunda Guerra Mundial, le pudimos ver un videito y la actividad que les debía hacer, que debían hacer un resumen del video y subirlo a la aplicación Moodle, ¿sí? También vamos a ver otra actividad lo vamos a presentar también y lo van a subir a la aplicación Moodle, ¿sí? Piensa y debate. ¿Crees que existe relación entre los problemas económicos y los políticos radicales? ¿Existe en la actualidad gente que defienda el nazismo? ¿En qué basan su propuesta política, no? Eso lo vamos a hacer en un cuadernito, lo tomamos una foto y lo subimos a la aplicación Moodle, ¿no? B, es ilícito bombardear a la población civil para deliberar la moral de las tropas, debilitar, perdón, la moral de las tropas enemigas. ¿A qué nos referimos actualmente cuando hablamos de daños colaterales? ¿Sí? Entonces, estas dos preguntitas también, aparte del resumen del video, que también lo tienen que subir, estas dos preguntitas que lo vamos a hacer como un pequeño resumen para la aplicación, ¿no? Ustedes lo suben y yo en este aspecto lo voy a corregir después, ¿no? Por favor, esto es como actividad de lo que hemos aprendido y lo que vimos en esta primera etapa de la historia, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy fechas, como pudimos ver en estas clases anteriores, desde 1945 hasta 1990, desde 1950, 95, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. ¿Por qué es de 5 en 5? Porque siempre se establece una generación cada 5 años. Si las generaciones se basan en 5 años, ¿qué es el tema o sistema generacional? Es cómo se ha venido comportando hechos históricos, costumbres y demás de hechos históricos, tecnológicos, geográficos, etcétera, etcétera, de guerras, políticos, económicos, ¿no? Desde 1945 podemos ver hasta finales de 1960, la Guerra Fría, ¿correcto? Dentro de 1960 hasta mediados de 1980, la coexistencia pacífica y 1980 hasta 1990, nuevamente la Segunda Guerra Fría, ¿verdad? Vemos desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, como vimos en la anterior clase, se acabó la Segunda Guerra Mundial y se quedó ahí eh, el tema de esta guerra tan cruel, tan fuerte que fue, tan complicada, tan compleja que fue la Segunda Guerra Mundial, que perjudicó a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo causó daño directo, causó daño complejo, de los cuales no pudimos ver una salida, ¿sí? A excepción de que todas las naciones se unieran y podían haber desarrollado esta salida incondicional sobre la situación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue bastante compleja, fue bastante conflictiva, ¿no? Que duró varios años, ¿no? Destruyó casi toda Europa. En 1948, bloqueo de Berlín. ¿Qué significa el bloqueo de Berlín? Los dos muros, ¿no? Los dos muros que dividían las dos naciones
tanto Alemania del Norte como Alemania del Sur. En 1949, creación de la OTAN. ¿Sí? La OTAN es un grupo de países que determinó si en el caso puede haber otra guerra mundial o una tercera guerra mundial, unirse en contra de ese país, se podría decir. Entonces, en 1949 se creó hasta el día de hoy. Por ejemplo, podemos ver la guerra de Rusia contra Ucrania. Ucrania no pertenece a la OTAN, ¿sí? Pero está pidiendo ayuda a la OTAN. Entonces puede ser un enfoque dentro del mismo, de los cuales garantiza tal vez la seguridad. Bueno, pues lamentablemente, como vuelvo repito, Ucrania no pertenece a la OTAN, entonces lo que hace es nomás dar sugerencias, o también sí, por debajo apoya porque quieren tal vez poner contra las cuerdas a Rusia, aunque es bastante complicado el monstruo que es Rusia, ¿no? 1955, sí, bueno, en este tema, desde 1945 a 1964, la descolonización, todas, ¿a qué no me refiero? Por ejemplo, como pasó este tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se tomó Francia, se tomó algunos países, Rusia igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no habían presidentes, gobernaban los nazis, entonces, en esa época pues, se descolonizó, o sea, si nos damos cuenta, antes eran países, volvieron a ser colonias de Rusia, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de algunos países, pero nuevamente fueron retomados sus países a los ciudadanos de esa nación. En 1955, creación del Pacto de Varsovia, ¿sí? Esto fue por el tema de Rusia, sí que tomó algunos países, entonces la Yugoslavia, por ejemplo, entonces se tomó algunos países por, bueno, la conquista que se dio, entonces firmaron un convenio para que se pueda generar este tipo de situaciones, ¿no? En 1961, el muro de Berlín, como les decía, se subdividió Alemania por dos sectores, la Alemania del Norte y la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. La Alemania Occidental era gobernada por los gringos, o sea, Estados Unidos, y la oriental era por los rusos. Entonces, muchos querían ir a Rusia, otros querían ir a la otra parte de los gringos, o sea, fue bastante complicada, ¿no? En 1962, crisis de los misiles de Cuba. Nos olvidemos que en 1962 y en esas épocas, Cuba se alejó del tema, del tema, se podría decir, del yugo, tal vez conquista de los gringos y ellos con Fidel Castro, ¿no? Si nos damos cuenta con Fidel Castro, hubo esta situación. Entonces, nos podemos fijar en el tema de, del desequilibrio que pudo haber, ¿no? En el transcurso de la etapa de la gran crisis de misiles de Cuba, ¿no? 1964 a 1975, guerra de Vietnam, ¿sí? 1964 a 1975, la guerra de Vietnam. No nos olvidemos, es bastante conocida la guerra de Vietnam, de los cuales de esta guerra comenzó a desorientarse Estados Unidos y Vietnam, quiso Estados Unidos apoderarse de algunos minerales. Bueno, siempre Estados Unidos se mete en estas situaciones no por ayudar al mundo, sino más bien por beneficio de ellos, beneficio como tal de ellos. Aunque bueno, es bastante complejo porque sí es bastante complicado el estar en estas situaciones, ¿no? Ninguna guerra es buena, ninguna guerra ayuda a nadie, ¿no? Fue una guerra también bastante conflictiva y hubo bastantes masacres. 1974 y 1989, guerra de Afganistán, la Segunda Guerra Fría, no nos olvidemos lo que pasó en esta época, la guerra de Afganistán. También, bueno, Estados Unidos se mete en esta guerra. Bueno, el tema de petróleo siempre ha sido, como vimos de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de Hitler también era apropiarse de los barriles de petróleo. Entonces, eso es lo que fomentó lamentablemente las situaciones de hoy en día. Y miren, siempre el petróleo, un mineral no renovable, siempre causa este tipo de situaciones y condiciones. Entonces, miren lo que puede llegar a causar el petróleo. Muchos países quieren este bien porque es un bien de sumo valor. Y lo que causa este de sumo valor es que
se genera este tipo de situaciones, ¿no? 1989, caída del muro de Berlín, como les mencioné, se dividió en dos partes, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, y la caída de este gran muro, de este muro complejo, de este muro conflictivo, que hizo que las dos partes del muro se eliminaran y quedara ahí, ¿no? En 1991, fin de la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría se acaba, Guerra de Afganistán, la Guerra Fría, fue bastante compleja también porque miren, explotaban los pozos petroleros para que no pasara nada, explotaban los pozos petroleros y esto era bastante conflictivo, era bastante complicado, ¿sí? Durante la Guerra Fría, los dos superpotencias se enfrentaron fuera de sus fronteras, generalmente a través de terceros países, ¿no? Además, en pocas ocasiones Estados Unidos y la URSS intervinieron militarmente, ¿no es cierto? Las deserciones de Vietnam y Afganistán supieron dos traumáticos fracasos, ¿no? Entonces podemos ver las situaciones de cómo se manejaba la ex Rusia, la Guerra Fría, y causó todos estos conflictos bastante complicados dentro del ambiente eh, del proceso, ¿sí? Del proceso de las guerras. Las guerras también fueron un ente fundamental, hechos históricos, que causaban este tipo de conflictos, que causaba este tipo de malestar, este tipo de circunstancias, que causaba este tipo de malicia dentro del proceso de las guerras también causaban este malestar económico, este malestar no solamente económico, político, económico, político, social, ¿sí? De salud, porque imagínense tantos muertos, dónde los dejaban, comenzó a haber también pestes y también la posguerra, ¿no? La posguerra después de una guerra que pudo haber matado a mucha gente, generó un conflicto bastante complicado y que después de la guerra, ¿qué puede haber? Si todo estaba destruido, no había industrialización, las empresas quebradas, los trabajos no trabajaban porque estaban más bien tratando de salvar sus vidas. Entonces, miren, de todo el impacto económico que puede haber dentro de este proceso, ¿no? Protagonistas de la historia de esa época fue John F. Kennedy, ¿sí? John F. Kennedy en 1917-1963, ¿sí? También John F. Kennedy lo mataron, ¿sí? Si sabemos un poquito de la historia, lo mataron. Nikita, ¿sí? Nikita S. Khrushchev, ¿sí? También. Y Jawaharlal Nehru, ¿sí? 1889-1964. Personas que lamentablemente murieron dentro de este proceso. Bueno, ahora ya murieron los tres, pero ahí estas tres personas fueron fundamentales en hechos históricos que vamos a ver siguiente, ¿no? En 1989, 2000 y 2012, ¿sí? En 1989, caída del muro de Berlín, como les hablaba, cayó el muro de Berlín, ya no se dividía en dos partes, la Alemania occidental y la Alemania oriental, sino más bien ya se unificó la Alemania. Hasta ahorita bueno, derrubaron el muro, pero todavía hay como que en el piso hay el ladrillo tal vez donde se dividían las dos Alemanias, ¿no? En 1991, disolución de la ex-URSS. Antes no se llamaba Rusia, sino era URSS, se llamaba la URSS, ¿no? Eh, la ex-URSS, conformada por varios países, como por ejemplo Bosnia, Rusia mismo, Checoslovaquia y algunos, se elimina la ex-URSS en 1991. 2001, la invasión de Afganistán, que también fue precedida por John F. Kennedy, ¿sí? Entonces, en estas situaciones es bastante complejo, ¿no? Lo que puede llegar a suceder, lo que puede llegar a pasar dentro del ambiente del poder, ¿no? Del poder y por qué se quiere tomar estas situaciones en el poder. 2003, invasión de Irak, ¿sí? 2003, invasión de Irak. 2004, el 11 de marzo de Madrid, ¿sí? Lo que sucedió. 2009, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, presidente negro de Estados Unidos, como sabemos todos, ¿cierto? En 1929, ¿sí? Humphrey vaticinaba que los conflictos más generalizados, importantes y peligrosos no serán los que se produzcan entre grupos definidos por criterios económicos, sino los que afecten a pueblos pertenecientes de diferentes entidades culturales. Esto es un escritor, sí, que sí desarrolló estas situaciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente
¿qué opta el mundo entero, ¿no? El mundo entero opta por las guerras, por la destrucción, por las situaciones complejas, las situaciones de destrucción, las situaciones conflictivas de acabar con una nación por acabar, un país por acabar, una cultura por acabar, una costumbre, y nos damos cuenta que nos estamos acabando a nosotros mismos, ¿sí? Eh, nosotros podemos generar una situación compleja dentro de lo establecido, dentro del mundo, dentro de lo conflictivo, dentro de lo estable, y eso es lo que causa lamentablemente estas situaciones económicas que lo único que hace es destruir nuestra forma de vida, nuestras formas de pensar, nuestras complicaciones emocionales, nuestra estabilidad política. Miren, las guerras lo único que causa es más guerras, lo único que causa es más desequilibrio, lo único que causa es más conflicto, lo único que causa es más problemas dentro del ámbito político, económico, mundial. Entonces, no es así, es simple, bueno, se hace una guerra y ya, miren lo que está pasando Rusia y Ucrania. Rusia era uno de los principales exportadores de petróleo. Entonces, y, y ahora no exporta a Europa el petróleo, el gas, perdón, el gas licuado. Eh, y eso es bastante conflictivo, ¿no? Sí, es bastante conflictivo eh, y causa esta inestabilidad general, ¿sí? General. Entonces, es bastante riesgoso el encontrar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque lo único que causa, vuelvo y repito, es esta inestabilidad. Y esta inestabilidad causa conflictos políticos y que haya este desorden económico, ¿no? Y si hay desorden económico, lamentablemente comienza a existir la pobreza, y la pobreza no viene mal, viene todo siempre mal, ¿no? Entonces hay que tenerlo bastante cuidado. Protagonistas, sí, protagonistas de la historia, George Bush, sí, George Bush, que todos conocemos, George W. Bush, Osama Bin Laden, sí, y Barack Obama, ¿no? George Bush, como saben, él incentivó a las guerras, él fue el que mató después del 11 de septiembre a Osama Bin Laden, ¿se acuerdan? El 11 de septiembre, el atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, generó este tipo de confrontación, que murió uno de los grandes líderes, bueno, terroristas, que fue Osama Bin Laden. Ustedes saben que son bastante drásticos en la religión, entonces ellos piensan que tal vez morirse es irse al cielo, pero son, bueno, ideologías bastante complejas y bastante complicadas, ¿no? Vamos a ver un videito para nosotros poder hacerlo del tema de la, de la actividad. Sí, vamos a, hacer, a ver un videito, por favor. Vamos a ver un videito y lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? El videito los voy a hacer ver. Bueno, para eso les explico sobre el tema de Osama Bin Laden, las Torres Gemelas, no sé si se acuerdan, el 11 de septiembre, lo que sucedió, lo que pasó, fue tan complicado, fue tan fuerte para el mundo, murieron tanta gente inocente por poderes de cuáles, de estos poderes que creían que, bueno, hacer algún tipo de situaciones y llegar y llevar hacer daño a un determinado grupo de personas nos caracteriza en eso, ¿no? De coger, hacer daño, causar malestar, causar conflictos dentro del mismo, eh, dañar, ¿sí? Murieron bastantes personas inocentes por acabar una nación. No nos olvidemos que el World Trade Center, las Torres Gemelas, era un ente fundamental económico de Estados Unidos, porque ahí tenían la bolsa y demás situaciones. Entonces, miren lo que ocasionó este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Sí? Permítame un segundito. Ya, vamos a ver un videito, por favor. Vamos a ver un videito sobre el tema de las Torres Gemelas y por qué se dio esta situación, ¿ya? ¿Sí? Para tener un poquito más de conocimiento y por qué pasaron las situaciones.
¿Qué hace que un sistema CRM sea excelente? Bueno, tiene que ser... Todos hemos ido en aeropuertos, pero muy pocos se acuerdan de este aeropuerto en concreto. Espera, ¿qué tal estáis, peña? Yo soy Jaro, o como me llama Falso Facu, Aru. En el vídeo de hoy te voy a contar la historia de las Torres Gemelas, desde que se construyó hasta el nuevo evento de Fortnite que lo vieron millones de personas. Por cierto, podéis descargaros este vídeo y publicarlo en TikTok, Instagram, Xvideos. Siempre dan visitas estos tipos de vídeos, no sé por qué. Lo digo porque YouTube no sé si recomendará esto. ¡Ah! Me haríais un favor, la verdad. Publicáis el vídeo y ponéis YouTube, Jaro, y a tomar por culo. Nos fumamos unos porros con tomate. Bueno, no, que eso produce diarrea roja por la boca. No lo hagáis en casa. Bueno, esto va a ser un tema serio, porque no quiero herir la sensibilidad del espectador. Aunque bueno, también te puedes subirte a la sensibilidad para tener mejor puntería. Es para que no se ofendan, ya que estamos en el siglo de los ofendidos. Aquí en este canal nadie está a favor del terrorismo. Al menos yo, hijos de puta, tengo vigilados, cabrones, que convencer de que hagáis algo así, llamo a vuestros padres, Un mes sin play que te vas a quedar. Pero bueno, antes de hablar con el tema, suscríbete para tener la placatura dorada. Queda poco, Queda poco. ¿Qué le hacemos a la placatura dorada? Se vienen cositas. Ahora sí que sí, empezamos con el tema... serie. Bueno, estos dos arquitectos llamados Emery Rose y Mino Yamasaki, porque hay dos perros. No aguanté, lo siento mucho, excepto haters en mis comentarios. Podéis llamarme Pepino. Estos dos arquitectos fundaron las Torres Gemelas en el año 1973 en Nueva York, y estas torres tardaron 11 años en ser construidas y tardaron 2 minutos en ser destruidas. Me he recordado al meme este. ¿Con quién aguantarías más de 2 minutos? ¿Mike Tyson o Lana Rhoades? Buah, yo no sé, depende de lo rico que se mueva Mike Tyson. ¿Pero qué cojo? Estos dos edificios serían para dar un icono de bienvenida a Nueva York, por cierto. Permítame un segundito. Vamos a ver otro videito porque se me pasó el videito. Quería hacerles ver. Pero bueno, permítame un segundo. ¿Ya? Ya, vamos a ver este videito, ¿sí? Holy fuck! Oh my God! Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Y 20 años han pasado desde que el mundo cambió para siempre. Por los cielos de Estados Unidos, el terror surgía como la nueva amenaza global. A portas de un nuevo aniversario del ataque al corazón de Occidente, ¿qué pasó con el terrorismo islámico?
right now, 2020, we're still in the middle of this terrible, terrible pandemic. And I think what this place gives people is a sense of the possibility for hope and the possibility for renewal. And we will get beyond it, and we will build again. Cada día, cerca de 9.000 personas visitan a lo que fue el World Trade Center, un lugar detenido en el tiempo. Dos piscinas intentan llenar ese vacío que dejaron las Torres Gemelas, un memorial que recuerda a sus casi 3.000 víctimas y que de alguna manera sana el alma a casi 2 décadas de ese fatídico día. Comenzamos nuevamente con otro especial del Departamento de Prensa de Canal 13, siguiendo paso a paso lo que está sucediendo en los Estados Unidos y ahora en el mundo entero, con las repercusiones luego del ataque terrorista de la mañana del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington. Después del horror de no poder creer lo que mostraban los televisores, se empezó a escuchar con frecuencia la palabra Al-Qaeda. Uno de los principales sospechosos es el millonario saudí Osama Bin Laden. Fue a fines de los 80 y tras combatir contra la ocupación soviética en Afganistán que este hombre puso sus ojos sobre la superpotencia. Osama Bin Laden culpaba a Estados Unidos por las situaciones en Medio Oriente que iban desde gobiernos corruptos hasta los intentos de cambiar el modo de vida islámico. Por eso se piensa en la necesidad de atacar. Por eso el surgimiento de Al-Qaeda. إرهابنا ضد أمريكا هو إرهاب محمود لدفع الظالم عن ظلمه. Su presencia iría mucho más allá del ataque a las Torres Gemelas o al Pentágono. Osama Bin Laden logró instalar una ideología en las mentes radicales, llamadas a luchar en una yihad, en una guerra santa contra Occidente. Pero Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. La ocupación y la cacería estadounidense contra Bin Laden en Afganistán no detuvo al grupo terrorista que sacudió a otros lugares. Entonces Al-Qaeda entró en una etapa distinta, transformándose en una especie de franquicia terrorista que comenzó a operar en otros países a través de grupos locales. Es el caso de los atentados en Bali, en Indonesia, en 2002, en Arabia Saudita en 2003, los atentados en Madrid de 2004 y de Londres en 2005. Dentro de esas franquicias, la rama de Al-Qaeda en Irak, una reacción a la invasión norteamericana de 2003. Serían ellos los que años más tarde derivarían en lo que conocimos como el Estado Islámico. Pero antes del auge de este nuevo grupo, ocurre un golpe casi letal para Al-Qaeda. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. La muerte de Osama bin Laden fue un golpe demoledor para Al-Qaeda, a pesar de que hoy en Irak está en manos de Ayman al-Zawahiri, la derecha de Bin Laden. Esta organización está muy lejos de ser lo que había sido, por ejemplo, en 2001. En ese contexto, si Osama aterró al mundo iniciado el nuevo siglo, ya en la segunda década sería otro hombre el que pondría en vilo a Occidente. Su nombre, Abu Bakr al-Baghdadi.
Fue la mente detrás de estos videos cinematográficos que incluso incluyeron decapitaciones. Hacía una nueva forma de sembrar el terror en un mundo hipervigilado e hiperconectado. El llamado instaurar un gobierno islámico a nivel mundial, un califato global, pero con miembros enquistados en las sociedades occidentales. من حط الحزام علي راسي ارتفع الحمد لله في الشاي تردد الخوف يعني رفعته بعزيمة قوة يعني اني انا طالب الشهادة. El hecho de que ciudadanos europeos se reclutaran voluntariamente dentro de las filas del Estado Islámico hizo que muchos países aumentaran sus niveles de control en las fronteras. Eso impidió que miembros del Estado Islámico pudiesen viajar a Europa u otros países a cometer atentados. Y frente a eso, lo que ocurrió fue la aparición de los llamados lobos solitarios. Los mismos que en noviembre de 2015 hicieron volver el fantasma del radicalismo a Europa. París fue el mayor blanco elegido para vengarse de los constantes bombardeos de la coalición internacional sobre sus bases en Irak y Siria. Tendrían también otros ataques de menor magnitud, con cuchillos o camiones. Eso hasta el golpe de gracia de Occidente. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. La muerte de los hombres que aterrorizaron el inicio del siglo XXI. ¿Murió también el terrorismo islámico? Actualmente existen grupos de carácter yihadista en distintas partes del mundo, como es el caso de Boko Haram en Nigeria o Al-Shabaab en Somalia. Sin embargo, esos grupos tienen un alcance más bien local. Hasta ahora no hemos vuelto a ver una organización terrorista con un alcance internacional como el que alguna vez tuvo Al-Qaeda o el propio Estado Islámico. Pero eso no garantiza un futuro sin terrorismo a gran escala. De hecho, tanto Al-Qaeda como el ISIS continúan con sus operaciones, incluso en tiempos de coronavirus, con el Estado Islámico hablando de esta pandemia como una tormenta enviada por Dios a quienes Él quiera. Eso, incluso cuando ya han pasado 19 años del 11S, el llamado es a recordar y nunca bajar la guardia. Recordamos los 19 años de los atentados a las Torres Gemelas. ¿Cómo ocurrieron? Veamos. A las 7:59, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo. Listo, entonces miren, como vemos en la historia, ¿no?, de lo que ha pasado, lamentablemente los atentados, no solamente políticos, si ven económicos, religiosos y demás situaciones que han venido lamentablemente destruyendo al mundo, destruyendo a la humanidad como tal, y solamente son temas políticos, temas de confrontaciones de poderío. Nos damos cuenta, miren, cogieron 2 aviones con personas, secuestraron a 2 aviones con personas civiles, inocentes, y chocaron contra estas torres que eran tal vez trabajadores, empleadas, limpiadoras, profesionales, hasta familias, ¿no? Entonces, solamente por destruir un factor económico. Entonces, todo este tipo de circunstancias van a seguir pasando, van a seguir ocurriendo, y eso es lo complejo, lamentablemente, del mundo, ¿no? Entonces, miren lo que ha venido sucediendo y miren lo que se ha venido convirtiendo el mundo hoy en día, que es bastante complejo, bastante conflictivo, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta y tener una razón lógica para estas circunstancias, ¿no? Por favor, una actividad, lo vamos a tomar en cuenta, la actividad que voy a mandar adelante en este momento, para que lo podamos subir a la
Moodle y podamos desarrollarla, ¿no? Esto va a ser calificado, no se olviden, sí, vamos a hacer la siguiente actividad, que ustedes pueden subir a la plataforma y después será corregida, ¿no? Piensa y debate, ¿no? ¿Conoces algún caso posterior a 1991 en que Estados Unidos o la URSS o la ex-URSS hayan intervenido militarmente en algún país? La intervención ha tenido el resultado que prevenían, ¿sí? Y B, ¿estás de acuerdo con la teoría del choque de civilizaciones de Hunting? Los conflictos actuales han dejado de estar motivados por intereses económicos. Argumenta tu respuesta en una hojita, le toman una fotito y le suben a la aplicación. Vuelvo y repito la tarea, ¿no? ¿Conoces algún caso posterior a 1991 en que Estados Unidos o la URSS hayan intervenido militarmente en algún país? ¿Sí? La intervención ha tenido el resultado que prevenían. O B, ¿estás de acuerdo con la teoría del choque de civilizaciones? Los conflictos actuales han dejado de estar motivados por intereses económicos. Y argumenta tu respuesta en una hojita, ¿no? Por favor, esto como tarea, sí, lo vamos a poner y lo vamos a subir a la plataforma, ¿no? Listo, mis queridos estudiantes, un gusto. Conmigo será hasta la próxima clase de historia. Un gusto, soy el doctor Andrés Ojeda, parte de la institución EduTech. Que tengan una linda tarde y noche.